Los pongo en contexto, vamos a abordar el tema migratorio a través de una carta abierta enviada el pasado 20 de febrero al canciller alemán Olaf Scholz. Las principales organizaciones de defensa de venezolanos en Alemania exigieron una suspensión con efecto inmediato de las deportaciones de migrantes, muchos de los cuales, por cierto, han solicitado asilo al gobierno de Berlín. Hoy estaremos conversando con una de las personas que coordinó la elaboración de esta carta, María Gabriela Trompetero. Ella es investigadora sobre migración forzada y pertenece a la Universidad de Bielefeld, Alemania. Ya está con nosotros para hablarnos de este tema. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Sí, coméntanos un poco cuáles son las expectativas que tienen con esta carta que fue enviada a Olaf Scholz. Sí, el año pasado iniciaron, desde 2019 no teníamos deportaciones de personas venezolanas a Alemania. Las alarmas se encendieron el año pasado con la deportación de 2 jóvenes a los cuales se les negó el refugio en Alemania. No cometieron ningún delito, simplemente se les ha negado el refugio. Y pues esto ha llevado a que las organizaciones venezolanas en Alemania, como Einheit für Venezuela, Pro Venezuela, Venezolanos en Sajonia, el Consejo Sajón para Refugiados, venezolanos en Baviera, Save My Identity, entre otros, se hayan unido en esta carta para solicitarle a las autoridades alemanas que no deporten a más personas a Venezuela. El año pasado documentamos 8 deportaciones, pero hubo más de 15, este año ya van 7, entre ellos la de una familia con 3 menores de edad que fue sacada a la medianoche como unos delincuentes, simplemente porque se les negó su solicitud de asilo. Con esta carta pretendemos explicarles, recordarles nuevamente a las autoridades en Alemania que Venezuela no es un país apto para las deportaciones, es un país sin Estado de Derecho, donde se violan constantemente los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, y también recordando el incidente de las 200 deportaciones de venezolanos desde Islandia el año pasado en noviembre, donde se le vulneraron sus derechos, estuvieron retenidos en contra de su voluntad por más de 24 horas y luego se les hizo firmar, digamos, documentos condenándolos como traidores de la patria, por lo que nosotros recordamos que Venezuela no es un país apto para las deportaciones y le exigimos al Estado alemán detenerlas lo antes posible. María, ¿por qué tú consideras que ha habido este cambio en la política hacia la parte migratoria y que se ha visto traducido en incremento de deportaciones hacia Venezuela? Sí, en el análisis lo enfoco en 3 puntos. Primero, en líneas generales, Alemania tiene actualmente lo que se llama una ofensiva de deportaciones. Esto no es exclusivo contra las personas venezolanas, es una ofensiva general. Solo algunos países como Ucrania, Siria o Afganistán están fuera de estas deportaciones, digamos, pero es una decisión que ha tomado el Estado, sobre todo por grandes presiones que existen actualmente desde partidos principalmente de la extrema derecha como el AfD, que están solicitando que haya más deportaciones, ya que existe la errónea idea en Alemania de que los solicitantes de asilo están explotando, digamos, el Estado de Derecho, se están aprovechando del estado de bienestar alemán. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que en los últimos 2 años han aumentado considerablemente las solicitudes de personas venezolanas en Alemania. De 2022 a 2023 tuvimos un aumento de más de un 100%. Solo el año pasado tuvimos más de 3.700 aplicaciones de personas venezolanas y solo en enero de este año más de 670, lo que ya ubica a Venezuela como el 6.º país con más solicitudes de asilo en Alemania, lo que es histórico, ¿no? Detrás de países más tradicionales como Siria, Afganistán, Irak, Irán. Y el problema es que muchas de estas personas no están teniendo, digamos, asesoría legal, no conocen cómo manejar, digamos, la burocracia alemana, cómo navegarla, y por ello estamos viendo más negativas. Y el último punto, el tercero, es que cuando analizamos las respuestas de las autoridades de las negativas, pareciera que algunas autoridades han comprado un poco el discurso de que Venezuela se arregló, de que Venezuela se mejoró y que Venezuela es entonces un país apto para las deportaciones. ¿Cuáles son las condiciones que brinda Alemania, por ejemplo, a los migrantes? ¿Por qué, si existe de alguna manera la dificultad del idioma y del clima, los venezolanos, por ejemplo, están contemplando a Alemania para solicitar asilo?
Hay varios factores. Primero, hay muchos procesos de reunificación familiar. Personas venezolanos en Alemania, que ya están establecidos por distintos motivos, bien sea como refugiados, como migrantes, trabajadores, etcétera, que pues ya cada vez se les hace más difícil apoyar a su familia en Venezuela. Recordemos que pues el acceso al sistema de salud, al sistema educativo, cada vez es más difícil, incluso para las personas fuera de Venezuela, ayudar con remesas o en caso de enfermedades catastróficas es imposible para una persona en Alemania ayudar a un familiar con cáncer o con un tipo de estas enfermedades. Entonces las personas van al país, pues por supuesto, para recibir esta protección ante este tipo de enfermedades que Venezuela, pues lamentablemente no les está cubriendo, ¿no? Desde la perspectiva del acceso a la salud. Y pues Alemania es un país que una vez que uno solicita refugio, pues te brinda, digamos, esta protección, te brinda un alojamiento mientras que se decide tu situación, alimentación y por supuesto el acceso a estos derechos con los que las personas en Venezuela lamentablemente no están contando o cuyos derechos están siendo violados. Entonces creo que por eso Alemania se ha convertido en un destino y recordemos también que cada vez es más difícil para las personas venezolanas migrar a otros países en la región, justamente por el aumento de la xenofobia, como ya lo hemos mencionado en otros espacios, y por las dificultades de integrarse socioeconómicamente. Entonces, en esta expulsión que da el Estado venezolano, las personas cada vez tienen que buscar destinos más lejos donde ellos piensen que se les puede garantizar la protección que no se está dando en muchos países de la región. ¿Qué deberían saber los migrantes venezolanos que estén contemplando la opción de irse a Alemania? Es decir, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen y a qué instituciones u ONG buscar para obtener la asesoría de manera integral? Sí, mira, lo que siempre recomiendo es, estos procesos son muy distintos y varían mucho de país a país. No se informen por lo que les diga un familiar, por lo que les diga un amigo, siempre Sí. busquen asesoría legal, asesoría de los abogados. La asociación, por ejemplo, Einheit für Venezuela, pueden consultar en línea, ellos tienen en su página web una lista de abogados certificados en Alemania. Porque sí, este es el paso, ¿no? Es un sistema muy difícil, es una burocracia muy difícil, es un idioma muy complejo y sin la asesoría legal las posibilidades de que se les niegue la protección son muy altas. Entonces esa sería mi mayor recomendación. Yo sé que es difícil porque Venezuela nos está impulsando a salir por las razones que conocemos y a veces no tenemos el tiempo, estamos desesperados, tenemos una enfermedad, lo entiendo, pero dentro de las posibilidades siempre buscar la asesoría legal. ¿Cuáles son las relaciones? También, perdón, también en Sajonia, no lo he mencionado, la mayoría de las personas son enviadas al estado de Sajonia. Allí está el Consejo Sajón para Refugiados, que está dando asesoría en español a las personas que lo necesiten, asesoría legal. Qué bien, y también me imagino que existe la posibilidad de que puedan estudiar de manera gratuita el idioma para tratar de ponerse al día, ¿no? Con las opciones laborales. Sí, como parte del programa del Estado alemán, los solicitantes de asilo pueden integrarse en cursos de integración y cursos de alemán. El problema es que muchas veces después de que se da la negativa, ya las personas no tienen la posibilidad de estudiar alemán, lo que lamentamos ya que la mayoría de las personas en Alemania venezolanas tienen altos niveles, digamos, educativos, son profesionales y el Estado alemán está frente a una paradoja. Por una parte, están flexibilizando las leyes de migración, digamos, la migración laboral, porque tienen una gran falta de personal altamente calificado, ¿o no? De mano de obra, no solamente personal altamente calificado, en el sector de enfermería, cuidados de niños, cuidados de ancianos, incluso en la gastronomía. Entonces, tenemos a estas personas, no solo venezolanas, con grandes capacidades, que pudiesen cubrir esta demanda y están siendo deportadas en medio de esta ofensiva de deportaciones. Entonces, es lamentable que el Estado alemán esté perdiendo estas grandes capacidades de estas personas que pudiesen cubrir esa demanda laboral solo porque sus procesos de refugio fueron negados. Una vez que ustedes enviaron esta carta, ¿cuáles son los escenarios que esperan, los cambios que pudiesen lograr en esta política migratoria que pueda brindarle una oportunidad a los venezolanos? Hasta ahora hemos tenido una respuesta muy positiva por parte de algunas fracciones políticas de Alemania, como el SPD, un diputado del estado de Sajonia, ya nos respondió ayer mismo, se organizó una demostración, una protesta en el estado de Sajonia para
apoyar no solo a las personas venezolanas que están siendo deportadas, sino a otras diásporas, a otras comunidades en Alemania que están sufriendo esta situación. Esperamos la respuesta del ministro del Estado de Sajonia y de las autoridades de los distintos ministerios en Alemania para que nosotros como representantes de la comunidad venezolana podamos entablar una conversación con ellos y explicarles, recordarles nuevamente por qué Venezuela no es un país apto para las deportaciones. También recordar, lamentablemente, en el último caso de la familia recientemente deportada, se saca esa familia a medianoche con 3 niños menores de edad. Esto no es el debido proceso, las deportaciones no deberían realizarse de noche y eran niños ya integrados en la sociedad alemana. No tenemos muchos casos ya de venezolanos plenamente integrados, donde incluso los lugares donde ellos trabajan, las carnicerías, las grandes empresas están abogando para que estas personas venezolanas que ya le están aportando a la economía y a la sociedad alemana se queden, a pesar de que tienen casos de deportación. Entonces estamos estratégicamente coordinando todas estas acciones, dar este mensaje de todo el activo que está teniendo la comunidad para el desarrollo de Alemania, para que entonces seamos escuchados por las autoridades alemanas y se detengan las deportaciones. ¿Qué tan unida está la comunidad venezolana, es decir, sociedad civil, políticos, en la defensa de los derechos humanos de los migrantes venezolanos que quieren hacer vida de manera legal en ese país? Sí, la sociedad venezolana en Alemania está muy organizada. Hay más de 15 organizaciones. Ha sido un proceso difícil, pues porque recordemos Venezuela no tenía experiencia en estos temas organizativos como diáspora, porque no éramos una diáspora, éramos un país que Correcto. recibía migración. Pero en este proceso de aprendizaje creo que hay que valorar que las asociaciones están unidas. Em, de verdad me alegra mucho que en esta acción nos hayamos podido unir para defender a estas personas que están siendo víctimas de las deportaciones. Así que a pesar de que ha sido un camino largo, creo que estamos muy bien encaminados y unidos, ¿no? Y el siguiente plan o estrategia también es coordinar también más acciones con otras diásporas, otras ONG de venezolanos en otros países de Ujú. Europa que también están sufriendo deportaciones, como el caso de Islandia, Noruega, entre otros. Claro, porque de alguna manera en medio de estas deportaciones se quedan ellos de manos atadas, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Háblanos acerca de qué tan fácil o qué tan difícil, por ejemplo, es establecerse en cuanto a costos de alquiler de viviendas, oportunidades laborales y el tema cultural. ¿Ha sido esto una limitante para poder integrarse en la sociedad? Mira, para la comunidad venezolana, por la cercanía de valores, realmente el tema cultural no es tan difícil como puede ser quizá para otros grupos. El gran reto siempre para una persona que no habla el idioma al llegar a Alemania es hablar alemán. No, digamos, Es difícil, ¿verdad? es muy difícil, es un idioma muy, muy complicado, muy, muy diferente al español. Además, es un idioma con el que realmente no tenemos mucho contacto en Venezuela, ¿no? No es como el inglés con el que uno está más expuesto desde niño. Esto no pasa con el alemán. Es mucho más difícil aprender el idioma y este es el gran reto que enfrentan las personas venezolanas, no solo refugiados, sino también migrantes laborales o estudiantes que van a Alemania a la hora de querer integrarse en el país. Luego hay otra barrera. Alemania es un país muy burocrático, donde incluso para los propios alemanes entender el lenguaje de sus leyes, de sus formularios, de sus oficinas, es muy difícil. Y aquí me gustaría de verdad felicitar a las asociaciones venezolanas en Alemania que se han enfocado en hacer cursos, hacer charlas, para que, o incluso apoyar boca a boca a las personas durante todos estos procesos de inclusión en las instituciones alemanas. Del resto, pues una vez que consigues un trabajo, realmente no es tan difícil conseguir algún alquiler, a menos de que vivas en una ciudad muy poblada como Berlín, que ahorita tiene muchos retos, se enfrenta a muchos retos para poder alquilar un apartamento, pero ya es por temas de que no hay suficiente oferta. Pero una vez que ya se maneja el idioma alemán, pues, y se tiene un trabajo, que también es algo no es tan fácil, pues ya poco a poco se va dando esa integración, pues porque en comparación a otras comunidades, las diferencias, digamos, culturales o religiosas no son tan grandes. Entonces, esa es una facilidad.
Y bueno, recordemos también ahorita que en el contexto de la guerra en Ucrania, Alemania ha sido muy afectada en temas económicos, ¿no? Pues porque tuvo que dejar la dependencia del gas de Rusia. Entonces, Ujú. ahorita también Alemania está enfrentando otros retos, como muchos países en el mundo, pues por problemas de inflación y retos económicos, ¿no? Pero esto ya es algo que va más allá de la población migrante, pero como sabemos siempre los migrantes pues tienen otro obstáculo más, ¿no? En estos procesos de integración y de tener vidas dignas. Gracias, María, por acompañarnos el día de hoy. Nosotros estaremos pendientes para darle seguimiento a lo que será la reacción a esta iniciativa que ustedes han realizado en favor de la población migrante venezolana en Alemania. Feliz día para ti y seguimos en contacto. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estábamos conversando hoy con María Trompetero. Ella es especialista en estos temas migratorios.